Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para las personas que están viendo nuestro podcast. En esta ocasión tenemos un invitado especial a nuestro segmento Soy Más con Junior. Su nombre es Víctor y lo presento. Víctor, adelante. Buenas, John. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es un placer pasar una tardita contigo. Madre mía, es un copy-paste. Oye, Víctor, estoy haciéndote un poco de decir en el tema para ver un poquito más sobre lo que es tu trayectoria en el mundo de la informática en general. Y he visto que te has movido un poquito, mucho en el mundo del IT. ¿Nos podrías contar un poco cómo comenzaste, tus inicios y eso? Bueno, pues eh, gustarme la tecnología me ha gustado siempre. Soy chaval de maquinitas, me ha gustado siempre los ordenadores y andar magreando con ellos. En el ordenador como tal empiezo ya a cacharrear, empiezo a los 14. eh, Razón por la que decido a los 16, 17 años empezar a estudiar informática en un grado medio. Y bueno, eso me pone con 16 empiezo esto y con 17 empiezo a trabajar en las prácticas de grado medio, que en este caso para mí fueron prácticas como una especie de auxiliar técnico de administración de sistemas. Básicamente la empresa se dedicaba un poco a las telecomunicaciones mayoritariamente, pero vendía algunos servicios para los que hacía falta gente informática, sobre todo voz IP, bases de datos y un poco de cloud. Y yo estaba en el equipo bueno, que tenía la responsabilidad de mantener todos esos servidores a flote. Y tú, o sea, tú comenzaste a hacer toda esa vaina en un buen dominicano, traducido al castellano, todas esas cosas, a los 17 años. Sí, hijo mío, sí. Todos mis Pero tú, compañeros me miraban con cara de ¿quién es este crío? ¿Quién se ha traído al hijo al trabajo? Y es al como, trabajo, o sea, bueno, pensaban que había un día de padres y te llevaron a ti como... exactamente. Pero a ver, Algunos se pensaba que era el día del hijo. tú naciste con un teclado debajo del brazo, entonces. Sí, un poco sí. Ya he empezado joven ya en esto. No tengo muchos años, pero aún así he empezado joven en la informática. Pero en ese, por ejemplo, en tu primer trabajo, ¿tú te dedicabas específicamente a lo que era asistencia técnica, administración de redes, o hacías un todo de Claro, todo? era todo, absolutamente el todoterreno de la vida. Como el grado medio se llamaba microinformática y redes, pues al final era absolutamente todoterreno. Si a alguien de la oficina no le funcionaba la impresora o el escáner, sonaba el teléfono de la oficina, obviamente. O sea, Sonaba mi teléfono y era, tú no me eras el tío, funciona la impresora. tú eras el tío, el tío que la empresa contrataba para no contratar a cuatro más porque ya te tenía a ti, que ya podía hacer. Multitasking del todo. Lo mismo le vendían a un cliente un servidor nuevo que para voz IP y el que tenía que montar, o sea, el que cogía el servidor nuevo, lo desempaquetaba, le montaba el Ubuntu y todos los programas para voz IP, lo metía al CPD, lo ponía al día y lo ponía listo para que el cliente lo usara, pues era yo también. O sea, Yeah. era un todoterreno. Luego he estado dando vueltas casi todo por Madrid, montando switches, routers, tirando fibra. Digo, Pero, una época de mi vida de hacer mucho de todo. pero por ejemplo, Víctor, como comienzas desde los 17, por cierto, ¿qué edad tienes ahora mismo? 26. Vale. O sea, comienzas desde los 17 en el mundo de la informática. Supongo que tendrás alguna anécdota curiosa. ¿Tú tienes alguna anécdota que nos puedas contar de que te haya pasado y... La mejor. Ok, No tengo una, tengo la mejor. ok, según cuál es esa, compártelo con nosotros. ¿Cuál es la mejor? La mejor es recién salido de estudiar. Ya el primer año que era todo teórico, el segundo, por unas cosas que hay aquí en Madrid, que es donde vivo, de cara a ese grado superior, pues el segundo era entero en la empresa, o sea, en las prácticas. Entonces, muy recién llegado, yo creo que no llevaría 2 semanas, tierno, tierno.
sea, del todo. En general, no había pisado un trabajo en mi vida, yo me había dedicado a mis estudios y poco más. O sea, no había interactuado tampoco con mucha gente muy mayor, ni en entornos muy empresariales y nada de eso. Entonces, estaba verde. Y esa semana pasaba que mi jefe y mis dos compañeros, aparte de mí, no estaban. Mi jefe se había subido porque le habían llamado. Mi jefe era directamente el director de IT y demás, entonces había ido a una reunión y tal. Mis compañeros pues estaban montando, no sé si en ese momento teléfonos o lo que fuera. El caso es que no estaban. El único que estaba en el despachito, porque siempre tenía que haber alguien para, por si sonaba el teléfono, era yo. Y empezó la ronda de los teléfonos. Suena el teléfono del jefe, no lo coge nadie, pues van sonando de uno en uno hasta que alguien llega a Hasta su que puesto. llega a ti. Entonces llegó a mí. Cogí el teléfono. Hola, buenas, sistemas, ¿qué le pasa? Y me contestan, hola, buenas, soy Gema del departamento de programación. Vale, buena Gema, ¿qué te pasa? Se me ha roto el posavasos del ordenador. Primer punto de inflexión en el que yo me quedo tocado, Pero porque ¿cómo así? no, En esos tiempos habían CPU que venían con portavasos del ordenador o monitores en con mi, ca- portavasos. en mi cabeza no había nada ahí. O sea, en mi cabeza en ese momento se quedó en blanco. Y por Vale, un segundo, porque en esa época es cuando empezaron a ponerse de moda el conectar todos los putos aparatos al ordenador por el USB, por el 5 voltios, sí. pues es que empezaron a salir los primeros ventiladores estos conectados al 5 voltios, y lo que yo pensé era una de esas cosas, que era como un tamito así que estaba relleno de resistencias, Ya. que lo conectabas al USB, se calentaba un poquito, ponía la taza encima y el café no se te quedaba helado. O sea Y que te dije, mostraste una película en tu mente ahí brutal. claro, es lo único, o sea, siendo factibles, es lo único que se me ocurría en ese momento. O sea, por más que quieras, yo no había estudiado en clase qué cojones era el posavasos del ordenador. O sea, nadie, no sé, tú vas a clase y nadie te cuenta qué es el posavasos del ordenador, porque entre otras cosas no. O sea, no. A mí me ponen esa pregunta, una encuesta de una certificación y yo no apruebo. O sea, yo me quedé blanco y digo, vale, se le ha roto el USB, digo, igual no sabe que puede cambiarlo, o igual es que ha reventado ya todos los USBs, ¿no? Y Ya. digo, bueno, pues en ese caso, pues subo, mira, ve que no funciona ninguno, le digo que se espere un segundo, le subo otro PC, me bajo el suyo, o me lo bajo y le cambio los USB, bueno, yo qué sé, ya veré a ver la película que monto. Eso ahora lo veo. Le digo, vale, estás en programación, vale, espera un segundo que subo. Cuelgo, pétate, cojo el ascensor, me voy a la segunda planta. La segunda planta, para ponerse un poco así en ¿Situación? contexto, Ya. era una oficina diáfana. O Ok. sea, la separación estaba hecha por estanterías que eran muy altas, pero eso era todo. O sea, el techo era altísimo, era completamente diáfano. Lo único que había eran las columnas para sujetar un poco el techo y ya está. Entonces, estaba todo junto allí. Allí había comercial, programación, sistemas y teleco. No, perdona, teleco y una variante, no es sistemas, es que a uno de los sysadmin lo tenían allí arriba, no sé por qué, pero allí estaba, él solito. Eh, y yo me fui a programación, que era uno de los pasillos que había. Y pregunté, porque no me habían dicho, o sea, no conocía a esta persona de cara, no sé quién era. Entonces vi que era programación, me acerqué a uno de los puestos y le pregunté, oye, perdona, ¿Gema? Y me dice, sí, fondo. Miro al fondo y fondo está todo el mundo trabajando en una fila así, todo el mundo así, Ajá. colocados. Y al fondo era una mesa muy tocha con una persona que si eres de vista rápida, estaba claro que era la jefa o la directora de programación, Ok, ok, así, de ok. entrada.
Y es como, Bueno, tragas el vaya, seco y dice, vaya, ya voy. ¿sabes? Entonces, digo, bueno, vale, venga. Digo, sí, tampoco de perdidos al río. Me Y tú niño acerco, de 17 años. sí, y además, ahora me ves con el pelo largo y barba, pero antes, en los 16 años la barba no me crecía nada, tenía la cara, o sea, completamente sin ningún pelo, nada de barba, nada, Ah, y el pelo muy corto. Entonces hostia. parecía literalmente un crío. O sea, una época, además, en esa época no tenía una pinta muy adulta tampoco. Ya, ya, Entonces ya. tenía pinta de tener eso, 15, 16 como mucho. Entonces, o sea, tenía la pinta de tener mi edad. Entonces todo el Ya. mundo era como, ¿pero tú qué edad tienes, niño? Y tú ahí, 17". Ok, Víctor, Entonces, bueno, sígueme contando. me acerqué a la mesa de esta señora y bueno, mi instinto, obviamente, fue ir a buscar los USBs. O sea, lo primero que hizo mi cabeza fue ir a revisar todas las bocas de USBs a ver dónde tenía conectado el calentador de tazas, para ver qué pasaba. Problema, me lío a mirar y allí lo único que hay conectado es el ratón y el teclado. El resto de los USBs están vacíos. Miro por el resto de la mesa, no veo nada que se le asemeje Al a, portavasos. lo- a la cosa esta que me creía que era yo lo que estaba buscando, básicamente. Y, y entonces ya se me empieza a cambiar el color de la cara más o menos al blanco. Entonces, en un alarde ya de las pocas neuronas que me estaban quedando, eh, le pregunté, oye, perdona, ¿me puedes mostrar qué es lo que falla? A ver si hacía un poco el baile Sí, para no parecer un inútil ya de entrada el ya, primer ya. día. Entonces me dice, sí, sí, claro, el posavasos del ordenador. Y la señora coge, levanta el dedo y le mete a la disquetera del ordenador. ¿Cómo así? A la disquetera, o sea, a la lectora y grabadora de CDs Ajá. de toda la vida. Va y le mete. La disquetera no se abre. Y yo me quedo blanco, porque Ese, en mi vida había escuchado a nadie llamar a eso el posavasos del ordenador. O sea, en mi vida. pero ve acá. O sea, eso era el posavasos del ordenador. Ojo, la disquetera era el posavasos del ordenador. Pero, y, Ahora ponte muy en contexto. Tengo 17 años, llevo 2 semanas trabajando, ¿eh? 2 semanas. Estoy muy verde. O sea, estoy muy, pero muy verde. Y yo ya, o sea, ya ha llegado la primera vez en mi vida que no sé ¿qué qué hacer. hace? O sea, O sea, claro, porque dices, oye, es un compañero que tampoco, yo qué sé, es uno de los que trabaja de comercial o alguien que ujú. dices, es un poco mayor y está un poco fuera de tacto y tal. Y, pero joder, es que estábamos hablando de la jefa de programación, tío. O sea, Es eso que, lo ha hecho más grande por quien era. O no, sea, claro, es que, bueno, si hubiera sido cualquiera de los otros jefes también se me habría acojonado, porque claro, es que es como, a ver cómo cojones le digo yo a este señor que le falta un verano sin decirle que le falta un verano, ¿sabes? En plan, un con todo el verano y cariño del mundo. un verano y una primavera también, porque madre mía. Oye, Víctor, pero por ejemplo, cuando ya tú sales de ese trabajo, obvio, porque es tu primer empleo, tu primera experiencia, eh, vi que te diste la vuelta por algunas empresas, incluso terminaste dándote una vuelta por Telefónica. A ver, la gente pensará, pero este podcast no es para personas que son junior. Vale, sí, el tío comenzó desde los 17, pero hay una área en concreta donde digamos que en teoría acaba, digamos, de comenzar. Sí, ¿Cómo tú entras en el mundo de la ciberseguridad? O sea, ¿cómo es la vuelta para entrar ahí? pues en la ciber entró hace 2, 3 años. 3 años estudiando, no 3 años trabajando, que no es lo Eso es mismo. mucho. Que antes de Eso entrar en ciber me he tenido que pegar una curra a estudiar que te cagas. Eso sí. O sea, empecé.
yo dejé mi trabajo de programador por perseguir estudios superiores en computación, o sea, en lo que viene siendo ir a la universidad Ujú. a estudiar ingeniería de la computación, que es lo que conocen los americanos. Aquí lo llamamos ingeniería del software o de desarrollo Ya. del software. Em, y de hecho voy a un proyecto que hace Telefónica, 42 Madrid. Bueno, fue una buena experiencia, sí, pero llegó el COVID. Y se lió. Telefónica, la Fundación Telefónica y ese proyecto no estaban preparados para tener que hacerlo de manera Remoto. remota y demás, y aquello se despobló. Y yo tuve pues, que abandonar el barco. Pero bueno, como todas las cosas en la vida, eh, durante mis años de programación ya he visto cosas raras, como que todos los usuarios de una aplicación fueran clones del administrador y llegar el primer día y preguntar eh, cómo que todo el mundo es un clon del administrador. ¿No será igual que hay que hacer unos perfiles o algo? No, 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 si está todo bien. Y yo, ¿ah? Y yo ya pensando, digo, madre mía, el día que venga una auditoría a este sitio va a flipar en colores. Entonces ya de ese momento me empezó a picar algo. Entonces, mientras estaba persiguiendo mis estudios superiores, hinqué un pelín el diente. Con un curso bastante barato que vendía, es la Juan Carlos III, sí, es la Juan Carlos III aquí en Madrid, de manera online. Eh, Vendían un cursillo de iniciación a la programación. Era prácticamente de todo teórico. Simplemente, bueno, lo típico que no explican en ningún lado. Eh, Empiezan con los términos que son parte de un poco los equipos de ciberseguridad, el rojo, Ujú, azul, vale. amarillo, todos los colores de dentro. Y luego cómo empiezas a hacer un poco todo esto que llaman el assessment de seguridad, que son, bueno, qué son los riesgos, qué Ujú, son las amenazas, te explican toda esta terminología que es muy del campo, ujú. que no existe en ningún otro, o sea, que no te explican en ninguna otra materia de la informática, porque la ciberseguridad está verdísima en general. O sea, quiero decir, la gente de tecnología sabe tecnología, pero lo que es la seguridad Está un como poquito que complicado. no está muy integrada en el rollo. Ya. Entonces, yo empiezo un poco con ese curso a codillar y bueno, con el final o bueno, o casi ni con el principio de lo que era la Universidad 42 de Telefónica, eh, pues decido que ese curso me ha gustado lo suficiente y mi tutor de ese curso le puso creo que las suficientes ganas para ser un curso tan barato y dado por universidad y tal, que me termina de picar la curiosidad y bueno, acabo en una empresa, eh, no voy a nombrar marcas que tampoco, No, está bien, está bien. que no nos pagan. Hacer un Que bootcamp paguen de... publi, que paguen publi. Exactamente, que yo quiero mi cacho. Hacer un bootcamp de ciber. Un mes intensivo, horas Como todas las que loco. quieras y alguna más, para estudiar ciberseguridad. Allí aprendo, era un combo un poco de todo. Te ponían al orden de una cosa que conocía que se estaba empezando a mover, que era la cloud. Te empezaban a poner un poco al día de que existían cosas como Google Cloud, Azure, AWS, Akamai y demás. Y bueno, el resto era aprender infraestructura, análisis, hacking y forense. Pero en tu caso, Todo básico. Víctor, cuando tú, por ejemplo, ya comenzaste a entrar un poquito en el mundo del ciber, ¿tú tenías ya un perfil claro de qué tú querías hacer? Si querías ser, por ejemplo, blue, Que va, red, o tú dices, bueno, estoy aquí. que va. Nadie explica nada, tío. O sea, cuando entras es un mundo, es opaco. O sea, cuando Ya. entras, de hecho no sabes ni de lo que vas a trabajar. O sea, no tienes mucha idea de que luego hay equipos y que tienen, y que son, que están bastante especializados y tal.
nadie te cuenta nada de lo que vas a hacer en uno de esos equipos. O sea, las descripciones de los equipos son muy vagas. O sea, comparado con lo que luego te toca, te toca hacer. Yo Entonces, creo, no, entró en blanco. Vamos, es que de hecho nos daban hasta unas clases de gobernanza ¿y para que qué? dices, bueno, yo qué sé, a ver, es lo típico. En todos los sitios, por muy técnico que seas, todos los cursos vienen con el paquete de la 27001, la 27002 y si estás en Europa, pues la GDPR. Y luego te cuentan también la de hospitales, la de las Mm. tarjetas de crédito, la de que son cosas que son estándares estadounidenses y demás, que bueno, por aquí más o menos los van siguiendo y tal. Entonces, bueno, eh, Cuando tú, por está bien ejemplo, conocerlos, pero pero bueno, y era un cuando, por poco... ejemplo, terminas tu formación ahí de ciber, ¿cuánto tiempo tardaste, digamos, en conseguir tu primer empleo de verdad de ciber? No desde los 17 años, que eso en este No, no. caso no me vale, sino tu primer... Me fui a seguir estudiando porque no encontraba nada. No jodas. Cuando terminé, cuando terminé ese curso, me fui a perseguir un curso de una certificación que nunca me acabé sacando porque no le veía, o sea, y además es porque no le veía la utilidad a la certificación, porque me parecía que era, o sea, tiene muy buen nombre, es el CH, Ujú. tiene muy buen nombre, pero no me parece que un examen de 175 preguntas, 4 horas que tardas en hacerlo, te vaya a dar ninguna capacidad tecnológica de ningún tipo. O Pero, sea, Víctor, y yo entiendo que está guay y es un empiece y tal, pero pero, pero lo que a mí, no me cuadra a mí con lo que ahora yo me está pretendía. sonando un ruidito en el cerebro. Tú me dices a mí que eres un tío que comenzaste en el mundo de la informática desde los 17, dando asistencia técnica y todo lo que apareciera. Eras una especie de navaja suiza. Y luego que Sí. terminas tu formación en el tema de cybersecurity, se te hace un poquito complicadillo comenzar a elaborar de eso, por si ya, o sea, no eres una persona que viene, qué sé yo, de ser camarero, que viene de Mm. ser de eventos, tú eres una persona que viene de la informática. Aún así te costó entrar en el mundo ciber. Fue muy complicado. Tuve muchas entrevistas. De hecho, la gente me quería más para volver a mi anterior trabajo, que entre sistemas y ciber tengo un montón de años de programación, que es a lo que me he dedicado de manera más tiempo, de manera más profesional. La gente me llamaba más para irme a volver a hacer lo que hacía que para ciberseguridad. Hostia, y no te contrataban por falta de experiencia o cuál es. Ojalá te supiera contestar esas cosas, porque en España últimamente las entrevistas son más opacas que la leche. O sea, yo hacía las entrevistas, sudaban de ti 2 meses o 3 meses y de repente te decían, al final no te hemos seleccionado y tú, Vale. ok. Sí, yo también me he olvidado de eso. No, no, si ya digo, pero ¿quién eres? Y digo, sí, el que hizo la entrevista hace 5 años. Y es como, Ah, bueno, vale. vale, pasa ¿Y, nada, tío. y en qué empresa más o menos es que comienzas ya y te dan tu primera oportunidad Mi primera eh, oportunidad viene en Fujitsu, de ciberseguridad? que sé que hace gracia porque todo el mundo se imagina los aires acondicionados, pero no, Perdón, yo lo pensé. lo sé, todo el mundo. Y además a todo el mundo le viene el anuncio este tocutre que hicieron en España de, en vez de decir silencio, decían Fujitsu. No sé, Eso un es poco común ridículo, de pero era esos gracioso. chistes que hay por ahí. Sí, era el Y, de- típico chiste de la empresa. y por, Cada vez que te decías dónde trabajabas, todo el mundo te decía, "Juju, el del anuncio", y tú ahí, sí, sí, ese. y más o menos duraste un mes, 3 meses y... 7 meses me contrataron como becario. mm, Estuve 5 meses como becario. Eh, bueno, no voy a intentar no tirar mucha mierda a la empresa porque hay gente muy decente todavía allí sí, que esto y está grabado. no quiero buscarme problemas porque había cierta gente a la que
prácticamente no tolero y no volvería a trabajar con ellos ni aunque me pagaran dinero, de verdad. Sigue habiendo mucha gente en esa empresa que vale la pena, hay mucha gente muy buena, pero bueno, por gente como la que te digo, la plantilla era rotatoria. Era la típica plantilla de personas que no duraba 2 años en la empresa, Madre mía. básicamente. Oye, y por ejemplo, ¿cómo es que llegas a caer? Porque vi tu experiencia en LinkedIn. Veo que caes Ujú. en Advent Siberia. ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿de Fujitsu te vas para allá o No, de Telefónica ahí? está entre medias. Ah, vale. Bueno, Y- más concretamente tampoco es Telefónica. O sea, como trabajaba para sí. Telefónica, pero era subcontrata. Era una Mm, subcontrata que contrataba para el SOC de Telefónica. A todo esto, toda esta primera especialidad era de lo que llaman el Green Team o el Yellow. ya. Estaba ahí un viaje entre ellos, entre la gestión y la infraestructura y el montaje de infraestructura de ciberseguridad, lo que venía a ser básicamente firewalls, Ya, ya. WAFs, VPNs y todos estos aparatillos que nos protegen. Yo, yo te voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí. ¿Cómo tú de luego de estar trabajando, aunque sea subcontrata, en el grupo de la gente telefónica, tú dejas Telefónica? Porque recuerda que Telefónica es Telefónica. O sea, ¿qué pasó? Otra con la que no quiero tirar mierda. Cago en la leche. Es Vale, que pues dos, todo. dos, dos experiencias que han sido únicas. No, a ver, Telefónica, otra vez, había gente decente, pero estaba en un proyecto que era Complicado. soporífero, Vale. por ser fino. O sea, todavía mi compañero, bueno, que no ha sido hace mucho, la verdad, hace 3 meses, por aquel entonces todavía está en esto, todavía me hablo con él, pues me llevo muy bien con él, eh, y sigue siendo igual de doloroso. O sea, en general, eh, no sé, estábamos un poco dejados de la mano de Dios, como todo, también dejar de la mano de Dios hace que te curtas, que hasta Ya. cierto punto, pues también, o sea, quiero decir, tiene sus pegas, no tengo, o sea, no me gusta demasiado tener que buscarme la vida por una empresa tan gigante como es Telefónica, pero bueno, te da un poco de piel dura, porque he tenido Sí. que pegarme con muchísima gente de Telefónica, con el cliente, he tenido que comerme reuniones con todos los directores del mundo, pero Y bueno, a te mí da me calle, que toca, se dice. a mí me toca preguntar entonces, ¿qué tal en tu nueva empresa actual? Porque las anteriores, bien, y con cierto matices, porque se entiende que en los lugares de trabajo hay personas y hay personas. Entonces, Mm. pues, ¿qué tal en tu nueva experiencia laboral con la empresa que estás ahora? De momento es estupenda. La empresa acaba de empezar, eh, sobre todo la rama de aquí de Iberia, porque bueno, teóricamente es un pedazo de empresón en Francia. Aquí en Iberia es una cosa pequeña. De momento, lo de aquí de Iberia, que es lo que más conozco, es Japón. De, La ah, leche, ya ah, veremos, ya veremos cómo va todo, ya veremos cómo va todo caminando, pero de momento, chapo, muy buenos compañeros, los jefes son gente decente. De hecho, es más, casi no dan ganas de llamarlos los jefes, dan ganas de ya. llamarlos los líderes, porque no son el típico latiguero Late. estándar de jefe, ¿sabes? Sino que bueno, y hacemos esto, y no te preocupes que te echo una mano, y no sé qué, y tal y pascual, y lo vamos mirando. O Y sea, bueno, ya han cumplido promesas que ya he tenido en los dos sitios anteriores y que no han dado nunca, que sobre todo es la formación. ya. No sé cómo es posible que llevo solo, creo que 3 meses aquí y ya he tenido más formación del que he tenido en un año entero que me he tirado haciendo las otras historias. Entonces es como, de Eh, momento, de momento, no quería tirar mierda a los demás, pero lo estoy haciendo.
válgame Dios. Y nada, de momento es una experiencia muy buena. Somos pequeñitos, con lo cual toca. Bueno, estoy contratado para el Blue Team, pero como Ya, vengo del Green, pues me van a coser con otras cosas porque pues, así es la vida. Víctor, pues, tío, ya casi despidiéndote, pues antes de despedirte, ¿qué le podías decir a esa persona que comienza en el mundo de la ciberseguridad? Incluso personas que nunca han tocado en la informática, ¿qué les puedes decir? No sé, que se corten la vena o que... Nada, no hace falta cortarse las venas. Eh, de momento hay hueco en la ciberseguridad para muchísima gente y no parece, de momento no parece tener la necesidad de o sea, por la cantidad de gente que hace falta, no hay un requerimiento absoluto de que vengas del mundo de la tecnología. He estado estudiando con un montón de gente que no sabía lo que eran las redes y cuando no sabían lo que eran las redes es no saber lo que es una IP o cosas de ese estilo, que son, o sea, quiero decir, la informática para ellos era darle al botón de encender el ordenador, mover el ratón y teclear en el Word o ver YouTube. O sea, no daba para mucho más. O sea, no había. Y he conocido muchísima gente. He conocido abogados, comerciales, gente de marketing y una cantidad de gente que te cagas metiéndose en estudios de ciberseguridad. Lo que sí que es importante es que si te vas a meter en un estudio de ciberseguridad, mira bien dónde te estás metiendo y asegúrate de que a ser posible, si te metes en nuevo, sin haber tocado nada de la tecnología, que tengan secciones para enseñarte lo básico y que es que te enseñen, sobre todo para ciberseguridad, redes, sistemas operativos eh, y a veces, más que a veces, porque depende de a lo que te quieras dedicar, SQL, o sea, bases de datos, porque es una parte que tiene cierto toque en la ciber y que, bueno, que es algo bastante avanzado en general, porque es algo que se estudia, se espera más de gente que se dedica a la programación que de alguien que vendría de ciberseguridad, pero lo básico de las bases de datos Es es esencial. importante. Vale. Sí, Pues, Víctor, tío, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, por compartiendo tus experiencias y sobre la tía del portabazo, una grande, la tendré siempre en mi corazón. del ordenador. Y, tío, pues nada, esperemos vernos pronto por ahí, ya que te desapareces unos días. Sí, espero que sea de tranquilidad esos días que desaparezco. Pues, Víctor, tío, bro, muchísimas gracias, bro. Muchas gracias a ti por invitarme, John. Dale, chao. Nos vemos.